separado, ¿verdad? De los gentiles, separado de aquellas personas que no conocían de Dios, aquellas personas, ¿verdad?, que en sus mentes no seguían. ¿Quiénes son los gentiles? Todas las personas que no son del pueblo judío, que no son el pueblo de Dios. Y podemos decir que nosotros somos los gentiles, porque no nacimos, no somos de la descendencia de Israel, no somos del linaje, no conocemos nada de eso. Entonces, ¿verdad? Nosotros no somos, ¿verdad?, el pueblo de Israel. Nosotros somos gentiles y ¿verdad? Para los gentiles, hermano, no había nada. Pero por la gracia de Dios, ¿verdad? Ahora sí tenemos algo. Y mire, vaya conmigo a Mateo capítulo 15. Y mire el versículo ahí que estamos leyendo. En el versículo ahí, dije Mateo 15, versículo 24. Dice entonces la palabra de Dios. Él respondió y dijo: no soy yo enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí está hablando el Señor Jesucristo. ¿Estamos aquí? Cuando le sale aquella mujer que tiene una hija que tiene un demonio, que está siendo atormentada, ella sale y comienza a gritarle al Señor: Señor, Señor, hijo de David, socórreme, socórreme. Y los discípulos le dijeron: dile que calle, que para qué lo sigue. Entonces el Señor habla con ella y le dice la palabra de Dios, ¿verdad? Versículo 22, para que entiendan mejor. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamando, diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija gravemente atormentada por un demonio. Versículo 23. Pero Jesús no le respondía palabras. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaban diciéndole: despídala, pues da voces tras nosotros. Y respondiendo Jesús dijo, y él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vio y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien que tome el pan de los hijos y se los eche, ¿qué?, a los perrillos. Nosotros los gentiles, hermanos, éramos menospreciados. El pueblo de Israel no los miraba bien, y hasta la fecha, yo creo. Hasta que vino el Señor Jesucristo y cambió eso, pero dice que, hermano, dijo el Señor: no he venido a dar el pan a los perrillos. ¿Se imagina usted? Y dice la palabra de Dios, y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Versículo 28. Entonces, respondiendo Jesús y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Oiga, qué tremendo, hermano. ¿Por qué necesitamos saber, verdad, quiénes somos nosotros? Necesitamos saber quiénes somos nosotros, porque no somos el pueblo escogido de Dios. No somos real sacerdote. No tenemos nada en especial. Pero a Dios le ha placido salvarnos, ¿verdad, hermano? Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Le ha placido salvarnos. Mire, cuando el Señor Jesucristo mandó a la gente a predicar, mandó a sus discípulos a predicar. Mire, vaya conmigo allá, cuando el Señor manda a sus discípulos, Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Vaya conmigo, por favor, ahí. En Mateo capítulo 10, versículo 5 dice: y estos son los 12 que Jesús envió, y les dio instrucciones diciendo: por caminos de gentiles no vayas, y en ciudades de samaritanos no entres. O sea que el mensaje no era para nosotros. No dijo: vayan y no vayan y predican a todo el mundo. No.
El mensaje era para el pueblo de Israel. La salvación era para el pueblo de Israel. Amén. Dice la palabra de Dios, y estos 12 los envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayas, no entres en ciudades samaritanas, no entres, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicaba diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanando a enfermos, limpiando leprosos, resucitando muertos, echando fuera demonios. De gracia recibiste y darte gracia. Ese era el mensaje que se les daba. Amén, hermano. Amén. Oiga, qué tremendo. Porque la salvación era de los judíos. Nosotros estábamos perdidos. No teníamos nada. Pero no fue hasta que Jesús llegó y se cumplió el tiempo de la salvación de los gentiles. ¿Ah? Y mire, ¿cuántos están tristes ya? No se pongan tristes, ¿verdad? Porque la salvación, estamos aquí por la gracia de Dios, hermano. Y por eso que usted no se debe de creer la gran cosa, porque fuimos arrancados de una hierba que no servía ya nada, que comían las vacas, y nos agarraron y nos plantaron en el pueblo de Israel. Nos metieron ahí, nos injertaron, nos metieron ahí. Pero no éramos nada, nosotros no somos el pueblo de Israel, pero fuimos injertados por esa gracia de Dios. Y mire, dice la palabra de Dios allá en el libro de Lucas, cuando el Señor Jesucristo vino a nacer. Lucas capítulo 2. Cuando Simeón ve al niño Jesús que nace. Simeón entendía que en Jesús estaba la salvación para el pueblo de Israel. Y no nomás para el pueblo de Israel, sino también para el pueblo de los gentiles. Y dice Simeón ahí en Lucas 2:29: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has profetizado en presencia de todos los pueblos, luz para las revelaciones de qué, hermano, de los gentiles, y la gloria de tu pueblo Israel. Ahora iba a llegar esa luz para los gentiles, que somos nosotros. Que somos nosotros. Esos gentiles ahora que somos nosotros, hermano. Pero antes, ¿verdad? Los gentiles estaban retirados. Por eso que ellos no entendieron cuando el Señor fue a hablar con la mujer samaritana. Porque no se llevaban. ¿Por qué? Porque no eran del pueblo de Israel. Era gente que se había contaminado, se había salido del pueblo. ¿Sabe que los judíos, hermanos, hasta ahorita todavía se mantienen ellos para Dios en santidad? Ellos no se casan con cualquier persona. Ellos se mantienen, como dice la palabra, nada más entre ellos mismos, y nada más viven entre ellos mismos, y no se juntan con más de nadie, porque es el pueblo de Dios. Amén. Pero por la gracia de Dios, ahora nosotros, Dios ha abierto una puerta para salvarnos. Y dice ahí que la palabra de Dios ahí decía: luz para los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Amén. Oiga, qué bendición, hermano. Y mire, ¿verdad? Dios estaba viendo cómo el pueblo de Israel se estaba saliendo de la voluntad de Dios. El pueblo de Israel se estaba saliendo de la voluntad de Dios. El pueblo de Dios, por eso la Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron.
Y Dios dio potestad a todos los que le recibieran, sean hechos hijos de Dios. Dios estaba viendo que el pueblo de Dios, por eso que dice, los primeros, los posteros serán los primeros. No porque yo y usted estemos tirando el queso, sino porque el queso comenzó desde el pueblo de Israel. El pueblo de Israel eran los primeros. Pero ellos desobedecieron a Dios, no lo valoraron, no lo entendieron. Por eso que el Señor dijo, ahora las prostitutas y los borrachos y todos irán primero en el reino de Dios, que somos nosotros, los que ni siquiera sabíamos quién era Dios, ni sabíamos quién era el Hijo, ni supiéramos quién era el Espíritu Santo. Estábamos perdidos en nuestra idolatría, en nuestro pecado, en nuestra ceguera. Pero el Señor nos salvó. Por eso dijo, ahora van a ser salvos. Y mire, en Mateo capítulo 21, dice la palabra del versículo 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Aquí les dijo al pueblo de Israel, les quitó la bendición, les quitó, ¿verdad?, lo que él tenía para ellos. Y dijo, ahora yo se los voy a dar, ¿a quién? A gente que haga fruto, a los gentiles. Ahora parecemos nosotros en la jugada. Y mire, dice la palabra de Dios. Y mire, el Señor habla algunas parábolas aquí. En el capítulo 21, algunas parábolas. Vamos a ver. Dice ahí, en el versículo 33, oyendo estas parábolas, hubo un hombre, padre de familia, la cual plantó una viña, la cercó de vallado, la cavó en el lugar, edificó torre alrededor y unos ladrones se fueron, ¿y qué? A unos ladrones se fueron, ¿qué? Lejos. Entonces, ¿qué? La edificó, les abrió y se fue, ¿qué? Lejos. Ese es el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel dijo, mi Señor se fue. Vamos a hacer lo que quiera. Y comenzaron a hacer lo que quiera. Dice, sigue contando el Señor la historia. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para recibir los bienes de sus frutos. Mas los labradores tomaron a sus siervos, unos los golpearon y otros los mataron y otros los apedrearon. Y envió de nuevo otros siervos, mas el primeros hicieron como ellos mismos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matadle, moledle, y apoderémonos de ¿qué? De su heredad. Y tomando le echaron fuera de la viña y lo mataron. Eso es lo que hizo el pueblo de Israel. Y por eso el Señor dijo, ahora el reino será quitado. Por eso dijo, los pecadores, las prostitutas irán primero al reino de los cielos que vosotros. Eso diciéndole al pueblo de Israel. Amén, hermano. Y se abrió la puerta. En el plan de Dios, ¿verdad? Es perfecto. En el plan de Dios es perfecto, ¿verdad? En el plan de Dios es perfecto, pero, ¿verdad? Ahora, los gentiles siempre han sido gente mala, hermano. Acuérdense cómo estábamos nosotros cuando nos alcanzó el Señor. En pecado, en incredulidad, en maldad. ¿Qué vio el Señor de nosotros?
seco, podrida llaga, nos vio. Pero nos amó. Dice, pastor, ¿el Señor ama a su pueblo? Sí, lo ama. Amén. Lo ama desde que el pueblo de Israel nació. Lo ama. Y dice la palabra de Dios, lo estamos leyendo, hermanos. Mire, en el libro de los Hechos, ¿quiénes crucificaron a Jesucristo? El pueblo de Israel y los gentiles también. Todos estaban ahí. Mátenlo, crucifíquenlo. Dice la palabra del versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra el santo Hijo Jesús, quien ungiste. ¿Quién lo ungió? Dios lo ungió. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo, ¿de quién? De Israel, se levantaron en contra. Hechos capítulo 4 versículo 27. Fueron para pedir a toda la gente, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y ahí toda la gente lo crucificaron. Pero en el plan de Dios todavía estaba salvarlos. Qué bueno es el Señor. A ver, hermano. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Qué bueno es el Señor. Que podemos decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Entonces, vemos en los Hechos, capítulo 15, hermanos. Ahí, en Hechos, capítulo 15, en el versículo ahí, dice que Pablo estaba trayendo a los gentiles a venir a Cristo. Y los gentiles estaban siendo salvados. Gloria a Dios. Porque se estaba cumpliendo lo que el Señor quería, que ellos también se salvaran. Que llegara esa luz a los gentiles. Pero, ¿verdad? Había oposición por el pueblo de Israel. Había oposición, no querían, los querían, de una manera los querían estorbar. Porque decían, ¿quiénes son estos gentiles? ¿Quiénes son? Pues luego Pedro se acuerda que Dios le habló y lo llevó para que fuera y le llevara un mensaje a Cornelio. Y ellos vieron, todos los pueblos de Israel vieron lo que Dios hizo con el pueblo de los gentiles. ¡Wow! Lo que Dios es bueno. La misericordia de Dios, que Dios también tiene salvación para ellos, que Dios también quiere transformar su vida de ellos. Dice que versículo 5, y algunos de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden las leyes de Moisés. Mira, se levantaron los gentiles tienen que hacer esto. Tienen que hacer esto. Y estaban discutiendo ahí, y estaban teniendo discusiones, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y estaban ahí reunidos. Y se reunían los apóstoles y los ancianos y conocer este asunto. Y después de muchas discusiones, Pedro se levanta y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio. Qué tremendo. Qué tremendo. Pero nosotros estábamos sin el mensaje de salvación, hermano. Pero ahora en la gracia de Dios podemos recibir esa salvación. Versículo 8, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo a nosotros. Los mismos que a nosotros. No hizo diferencia.
Amén. No hubo diferencia. Ellos también son salvos por la gracia de Dios. Ellos también son salvos como los judíos que ahora, pero todavía hay judíos que no quieren a Jesús. ¿Sabe usted eso, verdad? Todavía ellos no. Muchos de ellos no quieren creer en el Padre, creer en el Espíritu Santo, pero en Cristo no. ¿Usted nunca ha hablado con alguno de ellos? Bueno, los que son mesánicos, los que creen en Jesucristo, pero hay otros que no creen. Para ellos su Salvador todavía no ha llegado. Para nosotros, por la gloria de Dios, sí llegó. Pero para muchos de ellos todavía no lo rechazan. No lo quieren. Pero gloria a Dios que para nosotros sí llegó. Y dice el versículo, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Dios les salvó. Entonces, por eso vemos a Jesús en Mateo 28, 18, diciendo, ir por todo el mundo, por todas las naciones. ¿Y qué? Y llevar el evangelio y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu. La puerta se abrió, hermano. Se abrió. La puerta se abrió para predicar el evangelio. La puerta se abrió para que el evangelio se extendiera, hermano. Y mire, en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Dice la palabra de Dios en el versículo 8. Y la escritura, y viniendo que Dios había de justificar por la fe a los creyentes, dio de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones ¿de qué? De la tierra. ¿Cómo? Si antes nada más la salvación había para el pueblo de Israel, ¿verdad? Antes no había salvación para los gentiles. Pero de antemano Dios estaba diciendo en Abraham, Abraham, por medio de ti, porque tú me creíste, porque tú obedeciste, porque tú saliste, dejaste tu tierra pagana, dejaste tu tierra perdida y me creíste y te convertiste en el pueblo de Dios. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las naciones. Y ahí aparecemos nosotros. Pero antes no aparecíamos nosotros. Aunque quisiéramos de Dios, no había salvación para nosotros. Aunque viniéramos con alguna necesidad, no había salvación para nosotros. Pero por la gracia de Dios, ¿verdad? Ahora tenemos. Dice el versículo 9, de modo que los que son de la fe son benditos con el creyente Abraham. Amén, hermano. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que permaneciera en todas las cosas escritas en este libro. ¿Para qué? Para hacerlas. Sé que ahora sabemos, por tanto, que los que son de Abraham son de la fe. Estos son hijos de ¿quién? ¿De quién son hijos? Somos hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque creímos como Abraham. Porque Dios había dicho que cuando nosotros viniéramos a ser salvos, nos iba a reconocer que somos hijos de Abraham, porque Dios había dado la palabra. Así como están las estrellas de los cielos. Abraham, mira las estrellas de los cielos y mira todas esas estrellas. Así te voy a dar hijos como ellos. Pero eso hablaba de nosotros los gentiles. Hablaba de nosotros los gentiles. Hablaba de nosotros los que estábamos fuera de la ciudadanía de Dios. Fuera del conocimiento de Dios. Y mire, Efesios capítulo 2. Dice la palabra de Dios.
Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordamos que en otros tiempos vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamado incircunciso por la llamada incircuncisión, hechos de la mano. Éramos pecadores. No teníamos nada. 2, 11 y 12. En aquellos tiempos estábamos sin Cristo, alejados de las ciudadanías de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza, sin Dios. ¿Y qué más dice? En el mundo estábamos sin nada. Pero gloria a Dios, ¿verdad? A Dios le plació. A Dios le plació salvarnos. A Dios le plació, ¿verdad? Traernos a la salvación gloriosa. Predicar el evangelio por todo el mundo, para que la gente se salve, para que la gente venga a los pies de Cristo. Dice la palabra de Dios en el versículo que estamos leyendo, versículo 2, que en aquellos tiempos estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, dice el versículo 13, vosotros que en aquel otros tiempos estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre ¿de quién? De Cristo. Ahora somos hechos cercanos a la sangre de Cristo. Nosotros los gentiles y el pueblo de Dios, ella era nación santos, eran sacerdote escogido y Dios quería que fueran santos, pero nosotros estábamos perdidos, sin Cristo, sin esperanza, ¿verdad? Vivíamos, pero el Señor por su gracia, ¿verdad? Nos salvó. Entonces, ¿qué debe hacer usted? Usted debe dar gracias que antes no éramos nada, pero ahora hemos sido traídos. Antes aquella mujer vino, Señor, ayuda a mi hija. Señor, mira que mi hija tiene demonios, Señor. Volteó Jesús y le dijo, no he venido solamente a la casa de Israel, no a los perrillos. Para aquella mujer se humilló, se tiró ahí. Pero de entre manos, Dios había pensado hacer algo con nosotros los gentiles. Así que a Dios sea la gloria. Amén, hermano. Vamos a orar, hermanos, que esto sirva para que podamos aprender un poquito más de lo que ya sabemos. Vamos a orar. Vamos a orar, hermanos. Usted ya es salvo, usted ya tiene salvación.